e firmeza. Chega mais, vou te contar pouco da minha rotina. Acorda. Ali Puncha, Ali Shamushka, Pacha Terán, bienvenida a nuestro espacio Otra Mirada. Estamos aquí con la candidata a la vicepresidencia por la Unidad Popular, lista 2, Pacha Terán, quien es oriunda de la comunidad de Peguche, del pueblo quichua Tabalo, y que además cuenta con estudios en gestión para el desarrollo local sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana y también estudios de posgrado por la Universidad Central del Ecuador, una maestría en gestión de recursos hídricos y un diplomado por Flaxo en género y desarrollo. Bienvenida, Pacha Terán. Yupaychani, Danke, querido Marcos, que estás por Alemania. Saludos a nuestros amigos, familias migrantes en Alemania y Europa. Yupaychani. Muchas gracias, igual por estar aquí. Esta conversación es, en primer lugar, para conocer un poco más a Pacha Terán y, en segundo lugar, para conocer cómo piensa y qué visión tiene Pacha Terán para nuestro país. Comencemos por lo primero. Pacha, ¿cuál ha sido tu formación, más allá de la formación académica, tu formación política? ¿Por dónde has pasado y cómo has llegado a este camino de aceptar una candidatura a la vicepresidencia de la República? A ver, Pacha Terán, como bien lo dije en el debate, es la hija de padres, de madres, de abuelos, ancestras, que han dado muchísimo para que yo pueda estudiar. Incluso mis hermanas han dejado de estudiar para que los hermanos menores estudien. Nosotros somos 9 hermanos, 5 de ellos decidieron ya no estudiar y viajar, son migrantes. Los 4 últimos logramos estudiar, entonces, por eso es que no puedo decir que yo solita es la que salió adelante, ¿no? Es un trabajo colectivo, es un trabajo de muchos sacrificios de mis familias, de mis vecinos, de mis dirigentes que han dado su vida por fundar escuelas de donde podamos estudiar. Estudié en una escuela pública comunitaria, en un colegio, de tal forma que yo me iba caminando a mi escuela. Mi hijo tiene la misma suerte de ir caminando a la escuelita, que claro, por mala pata, por mal gobierno lo cerraron, pero lo volvimos a abrir y hay que recuperar la autonomía, todavía está pendiente eso. Después, como todo migrante, todo ecuatoriano de provincia, pues uno se quiere estudiar y tiene que viajar a Quito. Entonces tengo una vida bastante larga en Quito. Estudié y viví rentando en algunos barrios del norte, del centro, del sur. Entonces me las conozco súper bien Quito y he recibido el cariño de muchos barrios de ahí en Quito. Esto me ha permitido y prácticamente vincularme, por un lado, a las juntas de agua, a la organización comunitaria, y por otro lado, conocer la realidad de la organización de los barrios. He sido docente de estudiantes migrantes, específicamente en la escuela Yachihuasi, cuando yo estuve todavía en el pregrado, docente con estudiantes migrantes de Quito, o en el Chaquillán, en San Roque, donde nadie quiere llegar. Yo me iba y hacía docencia, ¿no? Entonces, vengo desde estas formaciones, tanto desde los barrios urbanos de Quito, comunitario, y también de la defensa de las escuelas interculturales bilingües, pero en general, al tener una dirigencia de educación en la Chicaltafisi, que es parte de la CONAIE, tuve justamente que enfrentarme con las políticas que Rafael Correa para esa época estaba planteando con el cierre masivo de escuelas y que se continúa actualmente se siguen cerrando escuelas, ¿no? Con el de tratar de cerrar, no sé qué es lo que pienso. Pero así es que ha construido Pacha Terán. Soy hija entonces de todo un proceso organizativo de mis ancestros, de mis ancestras y de todo un barrio urbano que me ha enseñado mucho. Perfecto. Pacha, ¿qué significa la política para ti? ¿Desde dónde se puede hacer política? Hay un dicho muy importante, me lo José, del autor casi algo de otro amigo, Agustín Cueva, que plantea y concluyo con él que sí, o sea, solamente hay 2 seres en el mundo que no son políticos, ¿sí? El que no ha nacido o el que está muerto. De ahí, política lo hacemos en todos los espacios porque es la capacidad de decidir y de dirigir. Dirigimos en las casas, dirigimos en los colegios, escuelas,
en los barrios, todos son espacios políticos. La diferencia es cómo llegamos a los espacios, ¿sí?, de poder, pero sobre todo cuando se decide la vida de miles y millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, mientras unos nos ponen el lado oscuro de la politiquería, ¿sí?, y nos quieren hacernos creer que el Ecuador es corrupto, nos alejan a las personas buenas de esos espacios de disputa de poder para quedarse los mismos de siempre. Entonces, la realidad ecuatoriana para mí, Pacha Terán, y para muchos, no puede ser normal ver niños en la calle, no puede ser normal tanta misoginia desde presidentes y expresidentes que aluden a las mujeres. No puede ser considerado normal, ¿sí?, que las mujeres tengamos, o los hombres tengan que vivir en condiciones explotadas. Entonces, esto inspira, ¿sí?, a que digamos que sí podemos cambiar esta realidad, porque estando en espacios de poder que nos corresponde a personas que pensamos en el pueblo y que venimos del pueblo y que somos transparentes y honestos, podemos dar otro giro a todo esto que vivimos en el Ecuador. Entonces, Ujú. sí es una inspiración, pero también creo que es una responsabilidad de poder entregar, sí, todo lo que me han dado para que ahora Pacha Terán pueda asumir este reto a la candidatura a la vicepresidencia. Si es un reto colectivo, no corresponde solamente a mí como persona. Y entonces, no sé cuántos años estás fuera de Ecuador, querido Marco, pero yo vivo aquí, también he estado fuera del país muchos años y he regresado, he venido, entonces yo he estado constantemente en el país, Ujú. eso me permite conocer varias realidades. Sí, a veces también cuando nos alejamos del país podemos mirar con otra perspectiva lo que allí pasa y alejarnos físicamente no necesariamente implica que perdamos nuestra conexión profunda que tenemos con el país. Yo en lo personal estoy muy conectado con mi tierra, yo soy lojano y obviamente he vivido mucho en Quito también tengo mucho cariño por Quito y por todo el país, porque me tocaba viajar constantemente de sur a norte y atravesar sierra, costa, según cómo estaban las carreteras en cada lugar. A veces estaba pésima la Ahora está carretera por peor. Cuenca, tocaba ir por la costa, a veces sí, y entiendo que la situación está crítica. Pacha, quiero preguntarte algo. Has mencionado algo que es importante. Todas las actividades que el ser humano realiza tienen una dimensión política, es decir, hay una disputa porque se haga de un modo o de otro modo, porque beneficie a quienes tienen más poder o que reparta un poco más el poder o que subvierta las relaciones de poder. Sin embargo, existe la política formal, lo que podríamos llamar politiquería, lamentablemente en nuestro caso. ¿Por qué el intento de lanzarse ya a la política formal, de entrar, por ejemplo, a una vicepresidencia? ¿Es posible cambiar las cosas desde adentro, siendo que las vemos tan a veces difíciles de cambiar por los intereses presentes ahí? Más bien deberíamos acelerar la participación de los jóvenes en la política, porque Ujú. no podemos nosotros seguir viendo índices tan críticos de analfabetismo, de desnutrición en niños de 5 años. O sea, eso significa que los niños no están comiendo, ¿no? La necesidad de simplificar las estadísticas a un cotidiano significa hablar crudamente, ¿no? O sea, cuando hablamos del 50% de los niños de desnutrición crónica, significa que están comiendo una vez a los 2 días, posiblemente, ¿sí? Y que esta población infantil no tienen un futuro en el que puedan ni trabajar ni estudiar y se ven obligados a estar o formando parte del grupo de delincuentes o mendigando en la calle. Entonces, esto es urgente, pues, o sea, cambiar esa realidad es urgente. Y por eso, si el modo de participación electoral es un medio para poder hacer cambio en esta realidad, pues entonces hagámoslo y por eso estamos asumiendo este reto. Si el modo de cambiar esta realidad es sembrando más, produciendo más, pero con las garantías que corresponde para que cuando tengamos la pérdida de nuestras cosechas, existan alguna instancia que nos permita sustentarnos en el campo, pues entonces definitivamente quien decide o abandonar el campo y priorizar las agroexportaciones estando en el poder, estando en el Estado ecuatoriano, dirigiendo un gobierno y Ujú. mirándonos como capaces de dirigir. Entonces, por eso hemos decidido, y también pasa por una decisión personal, ¿no? Porque finalmente soy yo la que tengo que estar, sí, haciendo día, caminando, mostrando, llamando, uniendo,
por supuesto, en base a una organización, que en este caso es la Unidad Popular a nivel nacional, que sostiene esta candidatura. Entonces, es el tiempo, es correcto, podríamos haber acelerado incluso estos procesos, pero siempre la Unidad Popular ha planteado la unidad y en muchas elecciones la Unidad Popular incluso hemos tenido que renunciar a muchas candidaturas nuestras para que a nombre de la unidad se pueda presentar candidaturas importantes como la que en su tiempo fue el señor Pérez, sí, para cuando en su tiempo lo logramos, pero no se pudo sostener por varias razones. Entonces, Marco, el tiempo es en todo momento, es perfecto porque no hemos cambiado desde que tú saliste del Ecuador, pese a que no sé, tú estás en conexión. Los índices de pobreza y de analfabetismo y de desnutrición cada vez es más amplio, más grande, no cambia. Entonces, Así para es. cambiar eso, tenemos que estar en el poder. Bien, ¿qué propuestas específicas podemos llevar adelante para esas transformaciones? Y eso tiene varios niveles. Comencemos por lo económico. ¿Cómo cambiar el modelo económico desde el poder, desde la administración del Estado, para invertir las prioridades, para poner la vida primero y el capital después? Sí, exactamente, esto es lo que estamos planteando con la Unidad Popular. Y hacemos una analogía, ¿no? Y te invito a hacer esto. A ver, todo el Ecuador pasamos dos crisis enormes en el Ecuador. Uno, la sequía y otro, los cortes de luz. ¿Sí? Si nosotros entendimos en la sequía y en los cortes de luz que necesitamos del agua para sostener la productividad, todos los medios de producción, entonces, ¿por qué tenemos que concesionar los páramos de donde nace el agua? ¿No? Cuando es al contrario. Si nosotros sabemos que el Ecuador tiene una matriz eléctrica, el corazón de la energía eléctrica en el Ecuador está concentrado en Paute, ¿por qué el macizo de Cajas tiene todo el macizo concesionado a las minerías extractivas de grandes? ¿No es cierto? Entonces es totalmente contradictorio. Por eso planteamos sí, que es importante sostener una respuesta concreta al cuidado del páramo. ¿Y cuál es esa respuesta concreta? Es retirar las concesiones en todos los espacios que nacen el agua. Esto significa, por un lado, cuidar el páramo en materia concreta económica, quitar las concesiones. Y en materia concreta económica, presentarnos ante el mundo en una posibilidad de que nos compensen por el oxígeno que estamos entregando, porque nosotros estamos guardando la riqueza bajo tierra, sí, pero estamos entregando y garantizando oxígeno al mundo. Tú sabes muy bien que en Europa, en muchos países desarrollados, tienen políticas de conservación de alto nivel y que prefieren en muchas ocasiones priorizar la vida antes que la minería, y por eso nos sentimos aludidos aquí en América del Sur, que en todo lado la minería está entrando en el mismo nivel de la época colonial, todavía más agresivo porque tenemos tecnologías que aceleran el extractivismo. Entonces, en lugar de acelerar el extractivismo, estamos intentando justamente entender que el agua, ¿sí? Por un lado nos sostiene al páramo, por otro lado es la garantía para la producción agrícola familiar campesina, que es el que nos lleva el plato de comida a nuestras mesas cada día. Pero por otro lado también, sostener este paisaje natural, esta riqueza biológica y genética, nos permite por un lado tener un turismo de alto nivel para poder recibir a los turistas a nivel mundial y que, bueno, vengan, descansen, conozcan, respiren, se reanimen y se energicen también. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando incluso de ciencias biológicas que podemos tener una potencia enorme en medicina, porque tenemos una riqueza increíble alrededor del páramo que nace para poder aprovechar en el bien, por el bien de la humanidad desde la medicina, sin tener que estar poniendo en juego nuestra soberanía, ni nacional, ni las propiedades que son de muchos campesinos y campesinas. Entonces, esto sí es posible, por supuesto, porque alguien me decía que suena utópico. No es utópico, al contrario, es urgente. Es necesario y urgente aplicar estas medidas porque tenemos que pensar cuál va a ser el destino que está viviéndose a vivir nuestros tataranietos. ¿En qué condición los vamos a llegar a vivir? Ya tuvimos el Tomebamba seco, ya tuvimos costes de energía y tuvimos sequías gravísimas, no solamente al sur del país, sino en el centro del país. Y estamos viviendo, Marcos,
Si nos vamos al sur de Alausí, en Chimborazo, la población vecina ya está vacía. A mí, te cuento que ayer tuvimos una reunión en Cotopaxi con 60 personas y tranquilamente estaban 4 niños jugando en una reunión que estoy hablando de 60 personas. Y en una parroquia donde hay un niño en toda la parroquia jugando, uno. Hay un joven vendiendo, y eso porque a él lo devolvieron deportando. Esa población está vacía, ya no es una población que se destina a ser una población fantasma. Y por eso es que necesitamos actuar inmediatamente. Y el programa que estamos, no es un programa, es una política de gobierno planteada desde Capari, ¿sí? Que por un lado planteamos la economía, las políticas ambientales como parte como parte de la economía, no al contrario, la economía parte del ambiente, no, sino el ambiente como parte de la economía, es decir, la Pachamama para poder vivir nosotros bien, ¿sí? Y por otro lado, tener la participación en una convención ambiental, popular e intercultural para que la convención, la voz de las mujeres y hombres del Ecuador nos diga, señores, gobierno, y Jorge Escala y Pachamama, por aquí tenemos que ir, en agricultura, en ambiente, en economía, en energías limpias. Por eso planteamos Capari como principio de gobierno para poder ser gobierno colectivamente, participativamente, pero entendiendo esa participación, sí con los seres humanos, pero también entendiendo que la naturaleza tiene derechos. Bien, muy bien. Es una respuesta que toca con mucha complejidad varios de los aspectos económicos, que toca el aspecto del agua, por ejemplo, en el que entiendo tienes un conocimiento especial y te quiero preguntar algo sobre eso. Pero antes me queda la duda, ¿qué es Capari? ¿Nos puedes explicar? Capari en quichua significa grito, alerta, pero también hemos tomado esta misma palabra para desglosar, sí, es un acrónimo, así se dice, ¿cierto? Ujú, Que significa Convención Ambiental, Popular e Intercultural. Entonces, ujú. Capari a la vez significa grito, alerta, pero también es de la convocatoria de esta convención, porque Ujú. tenemos que dar respuestas, sí, electorales, pero también organizativas. Bien, ahora sí sobre el tema del agua, porque normalmente no hablamos de políticas del agua, o sea, tenemos tantas crisis y tan agudas que no tomamos tan en serio el tema del agua hasta que no se vuelve un tema de absoluta necesidad, como cuando hay sequía o como cuando hay cortes de agua o cuando hay ausencia de recurso hídrico. Cuéntanos, por favor, desde tu conocimiento sobre el tema hídrico y del tema del agua en el Ecuador, ¿cuáles son los mayores problemas y cuáles podrían ser formas de detener esos problemas, sabiendo que hay tendencias globales al cambio climático que no solo dependen del Ecuador? Mira, para eso te voy a dar un ejemplo, porque yo estoy apuntando al páramo, ¿no es cierto, Marco? Ujú, Nosotros como país compartimos un volcán que se llama Chile, al norte del Ecuador, en Carchi, ujú, ¿sí? En este momento, en Ipiales, que es una ciudad vecina, estamos a 10 minutos cuando estamos en Carchi, no estamos pegaditos. ujú, En Ipiales destrozaron todo el páramo y en este momento ya no tienen agua, ¿sí? Carchi, en nuestro lado de Chile, en este gobierno, ¿sí? En este gobierno, están arando en el páramo, sembrando papas, y sembrar papas no está mal. Hay que sembrar y hay que aprovechar tecnificadamente al máximo los espacios que tenemos para cultivar. Pero en el páramo, ¿dónde está el Ministerio de Ambiente, no es cierto? Ahí quien tiene que hacer regulación en el páramo es el Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando aceleramente? Nos estamos caminando exactamente al mismo destino que ya Ipiales en este momento está viviendo. Volvemos a Ecuador y vamos a Tungurahua. Tungurahua ya tiene, ¿sí? Al igual que Quito, racionamiento con la distribución del agua. Y la única forma en Quito de poder entregar agua es tomando agua del ujú. río Napo que está condenado a contaminarse porque tenemos concesiones mineras y extractivismo en ese río. En Tungurahua la única forma de poder solucionar es mandando bomberos a este lugar. Guayaquil es un ejemplo que podemos vivir hace muchos años, tomando en cuenta que el agua en Guayaquil está privatizado. Entonces,
¿Por dónde pasa esto? Realmente pasa porque nuestra matriz productiva deje de depender del extractivismo en todo sentido. Y cuando digo en todo sentido, significa que incluso las fronteras petroleras tienen que tener su límite, porque la mayor producción de petróleo que es el campo Sacha en este momento se está entregando al señor Daniel Noboa. Él mismo se está entregando a través de su tía. En cambio que en las montañas, en nuestros páramos, las concesiones mineras se duplicaron en un 200% a partir del 2009, en la época correísta, ¿sí? Que pasó de tener ¿cómo se llama esto? Que pasó de tener un alto del páramo, de un alto del extractivismo a duplicar, y eso podemos revisar en textos de Fernanda Solís, por ejemplo, que justamente plantean estadísticamente cómo han subido las concesiones mineras en el Ecuador, y ahora mismo, en octubre del 2024, en 6 meses, el Ministerio de Minas, de Energías y Minas, tienen que actualizar el catastro minero, es decir, que para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, vamos a saber oficialmente a cuánto subió las identificaciones en el páramo, en los páramos ecuatorianos. De minería Entonces, legal. la minería legal, por supuesto, pero cualquier minería contamina, cualquier mina contamina. Sí. Quiero decir, Pero, justamente, ese es vamos a saber cuánta minería legal se practica o cuánto ha crecido la minería legal, poniendo en riesgo al páramo, pero además existe la minería ilegal. O sea que el daño tiende a ser peor. Si hacemos una discusión conceptual, querido Marco, como no han cumplido ningún debido proceso, no ha habido consulta ni consentimiento, o las consultas, como acabamos de pasar en Quimsacocha, van a obligarles a hacer con militares y todo. Entonces, realmente todas son minerías ilegales, porque no han cumplido, ninguna ha cumplido con el debido proceso que la Constitución exige y que la normativa le exige del Ecuador. Entonces, no podemos hablar de minería en Inca, en Imbabura. Está el proyecto más, y todavía lo dicen orgullosamente, el proyecto más grande de Sudamérica, con el proyecto Cascabel. Entonces, al sur, en el centro, en el norte, en todos lados estamos invadidos de minería. Y a veces dicen, ay, es que es la sierra nomás. Tenemos que saber que el río Guaya se alimenta de los ríos que nacen en los glaciales del Chimborazo, que muchas partes de la Amazonía tienen agua naciente de los páramos. Entonces, no es lo mismo hacer un impacto en el páramo que en la selva. Pero en en materia de sobrevivencia, ¿sí? En el objetivo de sobrevivir, de vivir, ni siquiera te hablan de vivir, sino de sobrevivir con un oxígeno que nos permita tener lluvia en el ciclo del agua que conocemos, necesitamos sostener estos espacios de vida que son el páramo, la selva y los manglares. Entonces, de ahí es importantísimo, Marco, pensar que estas elecciones no estamos hablando solamente, si me voy con esta falsa polarización de Daniel Noboa o Rafael Correa o Daniel Correa, porque son exactamente lo mismo. Daniel Correa, el uno la apostó al extractivismo. Daniel hace lo mismo, ¿sí? El uno es misógino, el otro también. El uno metió mano en la justicia, el otro también. Entonces son hermanos siameses, y por eso es que le digo Daniel Correa, y yo no me estoy equivocando, es Daniel Correa. Y justamente por eso es que las mujeres, sobre todo las compañeras candidatas, no necesitamos de ningún hombre que nos aplaudan o que nos aprueben nuestros debates vicepresidenciales. Al contrario, necesitamos plantear debates todavía de más alto nivel, como estos económicos, para saber hacia qué rumbo de Ecuador queremos llegar, cuál es el rumbo, qué Ecuador queremos construir, desde las mujeres, desde los niños, desde los jóvenes, desde la sociedad, desde la academia, desde las artes. ¿Qué Ecuador queremos? ¿Queremos un Ecuador extractivista? ¿Queremos un Ecuador en el que se respeten los derechos de la naturaleza? Eso es lo que vamos a decidir en estas elecciones del 9 de febrero. De acuerdo, Pacha, con que perdemos mucho tiempo en el debate de cosas intrascendentes y no debatimos justamente estos temas como la expansión de la minería, el peligro que corre el recurso hídrico en el Ecuador, etcétera, cosas que realmente
aseguran la vida, porque no solo es la vida humana, sino también la reproducción en el campo, la producción de alimentos, la posibilidad de tener animales, la conservación del paisaje, como has dicho, y la posibilidad de tener, sí, una vida distinta en un mundo que se cae a pedazos en el tema ecológico. Ahora, has mencionado el debate vicepresidencial. Quiero saber desde tu perspectiva, que digamos, has sido una de las personas que ha sido más nombrada, y yo diría más positivamente en este debate vicepresidencial. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo valoras esta experiencia que ha sido un poco autogestionada por las candidatas? Y tal vez nos cuentas tú un poco cómo se logró que ese debate tenga lugar. Eh, Mira, justamente es una respuesta concreta, ¿sí? Que se planteó ante el desconocimiento de su propio binomio al señor Daniel Correa, ¿sí? En esa necesidad, en la forma en que le trata, no se trata de la señora Verónica Abad, se trata de que es una mujer que él mismo le escogió y la condición en la que este señor actúa con las mujeres realmente es indignante, ¿sí? A la señora Arrobo le tienen un juicio político por el único delito de haberle dicho, vamos a tener cortes de luz. A su ex esposa le planteó un juicio, entre los 50 juicios, le plantean otro juicio para disminuir, ¿sí?, una pensión alimenticia que a un multimillonario le cuesta pagar, ¿sí? Y nos ponen en los titulares de prensa, $5,000 de pensión, por supuesto. Para un ecuatoriano que no gana ni siquiera el sueldo básico es, chicas, muchísimo. Pero estamos hablando de un señor multimillonario, que hablar de $5,000 es como verse los 5 centavos a nosotros, ¿sí? Entonces, y ese titular que le pone la prensa en el Ecuador, expulsó del Ecuador, o por no dejarse seguir en el juego, la señora Alondra tuvo que salir del Ecuador, y es mujer. Tiene presa a Gabriela Gallardo, ¿sí? Pese a que tiene una enfermedad catastrófica, ella debería estar en casa pagando cualquier delito, pero está aquí en la Tacunga, pagando un delito como si fuera los tiguerones o no sé quién, ¿sí? También se ensañó conmigo y varias veces. Ahora estoy con una investigación según el señor Novoa. ¿Y cuál es el punto común? Todas somos mujeres. ¿Y qué quiere él? Es decir, cuando una mujer como la señora Palencia le sirve, entonces se esconde tras las faldas de la mujer. Pero cuando una mujer le dice, señor presidente, tienes que pagar, entonces ahí sí ya no le gusta, ¿no es cierto? Entonces estos son elementos que realmente comulgan tanto el señor Novoa como el señor Correa. Por eso es que yo le digo Daniel Correa, porque son hermanos siameses, igualitos. Por supuesto, el uno daba la cara, el otro no da la cara. El uno se inventa invitaciones, el otro sí tenía invitaciones. Entonces, esta situación nos combina a las mujeres del Ecuador, a las científicas, a las escritoras, a las amigas de los volantes, que están llevando el volante, a las mujeres policías, a las mujeres atentos, a las mujeres del Ecuador, que nacemos hijos en buenas condiciones y queriendo que sean hombres y mujeres de bien. Nacemos hijos de la talla de Juan Montalvo, a la talla de Dolores Cajuango. Esos son nuestros hijos de hijas que nos tenemos. No los criminales que nos quieren poner a la fuerza o en base a ese intento de hacer guerras internas. Nos ha costado vidas como nuestros niños de las Malvinas y 5 niños más que tenemos que recuperar. Y en memoria de ellos y de nosotros mismos, tenemos que hacer el pacto y decirle no a Daniel Novoa, no a Daniel Correa. Entonces, es importantísimo pensar en la vida de aquí, y repito, a nuestros niños de las escuelas, de los colegios. Imagínate, Marco, ¿qué corazón puede aceptar darle de desayuno escolar suero de leche saborizante sin ningún tipo de vitaminas ni proteínas? Y se justifica $130 millones y dice que están cumpliendo con el programa de educación. Entonces, ¿se puede romper eso? Sí se puede, Marco. Nosotros como gobierno, Pacha Terán, Jorge Escala, compañero Marco, usted como nuestro embajador en Alemania,
O sea, yo estoy segura que podemos gestionar otro tipo de energías de alternativas de limpias desde Alemania, que es uno de los países que han mostrado mucho interés en poder invertir con Ecuador. Y cambiar este desayuno escolar, que solamente son cueros de leche con saborizantes, a desayunos escolares. No sé si tú sabías, si tú estabas en Ecuador, cuando comíamos pues, lentejas, atún, arroz, carne, huevo, nosotros comíamos y eso disminuyó totalmente el número de desnutrición crónica. ¿Podemos cambiar? Sí podemos, pero por eso necesitamos el gobierno, querido Marco, y te invito pues a que seamos parte de este proyecto, que debatamos más allá de ofertas de campaña a propuestas de cambio a la matriz productiva, de propuestas de sostener otras economías justas en el que el campesino y campesina pueda vender su producto y no tengan que estar perseguidos por policías municipales por el único delito de estar vendiendo en la calle. Imagínate, ellos son los que sostienen nuestra economía, así como nuestros hermanos migrantes, al punto que nos mandan, mira, para unos 6.000 millones de dólares, para otros 7.500 millones de dólares. Pero es muchísimo dinero, es demasiado dinero, y eso tiene que ser compensado. Y por eso tenemos que el gobierno. Completamente de acuerdo, Pacha, en que necesitamos discutir más. Creo que somos un país que en este momento estamos temiéndole al debate, temiéndole a la discusión, porque estamos un poco bajo el influjo de unas emociones que no nos dejan tomar la discusión como lo que es. Podemos compartir algunas cosas, podemos diferir en otras cosas, pero lo importante es asegurarnos la soberanía alimentaria, lo importante es asegurarnos la calidad del recurso hídrico, lo importante es tener soberanía, lo importante es tener inversión social. Creo que en esas cosas en las que nos encontramos, sí es necesario irlas discutiendo para irlas afinando. Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que expresas. Quizás yo no considero que sea lo mismo Noboa que Correa, pero puedo entender tus razones también y podemos conversar sobre eso. Ahora, creo, y con esto quiero volver a lo del debate, creo que hay pequeñas cosas que están cambiando y que no notamos tanto que están cambiando precisamente porque vivimos crisis tras crisis en debacle. Y esa sensación de que todo va para peor nos impide a veces ver que hay pequeñas señales, pequeños indicios de cambios que se están gestando. Los cambios a veces son como semillas, como una semilla parece que no hace nada, pero si esa semilla encuentra terreno fértil y agua limpia, va a crecer y puede generar un árbol. Entonces, esos pequeños cambios que se están gestando, yo considero, por ejemplo, que las reuniones que hubo para la unidad de las izquierdas, más allá de que no se hayan dado, son un pequeño indicio de algo que no había 4 años atrás ni 8 años atrás, y que esta vez no llegamos hasta donde debíamos llegar, pero que hemos dado un paso. Y para cortar y hacerte una pregunta más directa, el espacio del debate entre la mayoría son mujeres, a excepción de Diego Borja, de las candidatas a la vicepresidencia. Ha sido muy importante poner voces de mujeres al frente con distintas ideologías, pero listas para discutir con argumentos. Y ha sido muy importante que esto se dé. Esto te decía, fue un poco autogestionado, no es una regla del Consejo Nacional Electoral. Por favor, cuéntanos cómo se logró este proceso de debate y qué importancia tiene para ti ese debate. Sabes que nos tuvimos que autoconvocar primero en la Plaza Grande, y cuando el señor, yo sí le digo a doña Correa, Con todo derecho de decirle así. desconoció a su vicepresidenta. Entonces, nos autoconvocamos en la obligación de exigir respeto a la Constitución ecuatoriana. Y es ahí en donde prácticamente lancé o presenté o propuse a las compañeras tener este debate vicepresidencial. Y fue gracias al eco que tuvimos con las otras candidatas que logramos prácticamente presionar para que el CNE reconozca este primer debate vicepresidencial. Y te cuento que el CNE no puso ni un centavo, al contrario, al no tener la autoridad de exigir a su candidato presidente dejar el cargo de presidente para dedicarse a ser candidato o uno de los dos, y tener la ausencia de la señora Pinto porque su jefe ya no le dejó, el dictadorcito ya no le dejó asistir. Entonces también nos negaron la transmisión en nuestros medios públicos. Y digo nuestro porque es de los ecuatorianos y ecuatorianas, no pertenece eso a la corporación Noboa, es de los ecuatorianos y ecuatorianas. Con todo esto, pese a todas las dificultades, porque además nos trasladaron a Guayaquil, imagínate que es eso,
un costo de logístico. Entonces estuvimos en Guayaquil. Esto rompió, o cómo sería, puso un hito. Y ningún historiador en el Ecuador puede negar el hito histórico que este debate marcó, porque en la historia de la democracia ecuatoriana nunca hemos conocido a los vicepresidentes, o pasaban dormidos, o en este caso los desconocen, ¿sí? Y entonces hacer esto significa muchas cosas, entre ellas el hito que te digo, el hito histórico para el Ecuador, en la democracia del Ecuador, pero también al tener un 99%, 98% de participación de mujeres en la candidatura a la vicepresidencia, estamos demostrando que las mujeres no estamos para cumplir un requisito electoral, estamos demostrando que estamos para gobernar. Y también estamos respondiendo a esta triquiñuela que hace el señor Noboa, porque solo para él la vicepresidenta tiene que estar bajo órdenes del presidente, solo para él. Porque en ninguna parte de la Constitución dice que la vicepresidenta tiene que esperar la orden del presidente para trabajar, en ninguna parte. Entonces, esta interpretación que el señor Noboa ha dado para el Ecuador está generando serias dificultades en la democracia ecuatoriana y sobre todo se va contra nosotras las mujeres. Y no por ser candidatas, sino porque está mostrando un ejemplo patriarcal de cómo se tiene que tratar a la mujer. Entonces, eso se reproduce. Mira que este mismo efecto está en este momento viviendo la viceprefecta de Carchi, la viceprefecta de Chimborazo, la vicealcaldesa de Riobamba, ¿no? Entonces, este efecto de un dictadorcito machito se reproduce inmediatamente en los otros niveles de gobierno. Y por eso es importante que nosotros no podemos de ninguna manera ni acercarnos a Noboa, ni acercarnos al gobierno de Correa, porque es exactamente la misma política que ha hecho contra las mujeres. Otro importante alcance de este debate vicepresidencial es que podemos demostrar que las mujeres tenemos voz propia en la construcción de la historia democrática del Ecuador. Sí, así es, perfecto. Pacha, se nos acaba el tiempo. Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus referentes en la política? Mis referentes son todas las rosas, y no me refiero a las rosas de las exportadoras, me refiero a Rosita Quispe, a Rosa Díaz, a a María Rosa, a Rosa María, a todas las compañeras que han dado su vida porque tengamos voz ahora las mujeres, a Hilda Hidalgo, a Cuango, Eugenio Espejo, sí, Taquilema, toda la historia del Ecuador. A mí me representan hombres, mujeres, diversidades sexuales, afroecuatorianos, sí, Isabelita, una de las compañeras que mayor lucha ha tenido contra las mineras y hasta su último respiro, ella dijo no a la minería. Pese a que tenía enfermedades muy catastróficas, ella sostuvo su lucha contra la minería, y me refiero a Isabel, que venía de la lucha de la zona de Inter. Ella es afroecuatoriana. El cariño y el abrazo que ella me ha dado me refresca todos los días la memoria que tengo. Entonces, mis referentes son muchos referentes. Mi madre dejó de estudiar a la escuela porque su madre no le permitió estudiar. Tenía que trabajar, ella era mujer. La mujer tiene que barrer, tiene que cocinar. Y sí podemos. Barrer, cocinar, limpiar, sí podemos. Pero también podemos ser ingenieras, astronautas, presidentas. También podemos hacer muchas cosas. Y les invitamos a que las mujeres hagamos este primer acuerdo en el Ecuador y le digamos ya no a Rafael Daniel. Ya no podemos. No al patriarcado, entiendo así el llamado y lo suscribo. Pacha, la última pregunta. ¿Cómo describes tú el Ecuador de tus sueños? ¿Cómo es un Ecuador plurinacional, plenamente justo? ¿Cómo es el Ecuador con el que tú sueñas? Sabes que he criticado este refrán del Ecuador sueños, porque es el Ecuador que queremos. Y ese hay que construirlo colectivamente, y hoy por hoy necesitamos generar conciencia. Los jóvenes, el Ecuador que queremos desde el Ecuador con los jóvenes de las artes, en la educación, en las universidades, libres en el sentido de que puedan elegir lo que quieran estudiar, amplios en el sentido de que podamos
invertir en infraestructura de las universidades, ¿sí? Y con los niños caminando en las calles tranquilamente jugando y que nos alegren, que nos dé vida, mirándoles cómo juegan. Eso nos da vida. Y cuando digo vida, me refiero a que ningún niño nunca más vuelva a repetirse la historia ni del Estrepo, ni de los niños, ni de nuestros niños de las Malvinas, ni de nadie más. Por eso, Marco, te invito a que seamos parte de este proyecto, que sí podemos construir un país desde el pueblo ecuatoriano, un país que dijimos diseñar porque sí es posible. Muy bien, muchas gracias, Pacha Terán. Aquí desde esta trinchera siempre estaremos comprometidos con un Ecuador diferente y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Pacha Terán, por estar aquí. Chao, chao. Chao. E firmeza, chega mais. Vou te contar pouco da minha rotina. Acordo cedo, o dia tá começando. Visto meu traje de batalha, tênis amarrado, tô encarando. Na academia é onde eu me encontro, é meu lugar. Cada série, cada repetição é o meu jeito de sonhar. Encaro os pesos como